Ya estamos de regreso a esta hora de la mañana en Primer Minuto Informativo. Vamos a continuar con otras noticias a esta hora de la mañana. Nos vamos a nuestra unidad móvil y a terreno. Pablo Rojas, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, está con nosotros esta mañana a propósito de qué situación. Con los cambios de alcaldes en algunas de las comunas de la región de Antofagasta se han realizado diversos despidos a trabajadores a honorarios. Aquí hay jurisprudencia que comienza a sentarse y donde además han estado discutiendo desde hace ya prácticamente un año por mejorar sus condiciones. Pablo, primero muy buenos días, gracias por acompañarnos en este Primer Minuto Informativo. Hola Carolina, buen día, feliz año nuevo. También gracias para por la ti, invitación. muchas gracias. Pablo, justamente preguntarte por esta situación. Conocimos el año pasado diversas acciones que quizás los distintos sindicatos de trabajadores a honorarios realizaron en el país con el propósito de poner este tema en conciencia, de conocer las condiciones con las que se trabaja, y pese a ello se produjo una serie de despidos que entendemos ya se han realizado en algunas comunas de la región de Antofagasta. Quisiéramos conocer cuáles son esos antecedentes que ustedes manejan de esta situación. A ver, para poner un poco en contexto la situación, en el Estado chileno trabajan aproximadamente, de acuerdo a cifras del Servicio de Impuestos Internos, 306.000 y fracción trabajadores honorarios, que no son reconocidos como trabajadores ni tampoco son reconocidos como funcionarios públicos de acuerdo al estatuto administrativo. O sea, más de la mitad del Estado está compuesto por trabajadores precarizados a todo nivel. En ese marco, y a propósito de las últimas elecciones municipales, como el contrato de honorario es tan precario y a veces se presta para pagar favores políticos y otro tipo de cuestiones, han habido municipios a nivel nacional como el de Melipilla, Maipú, donde se han despedido del orden de 470 trabajadores honorarios. En el caso de Tocopilla, hace poco supimos el caso de que se iban a despedir a 100, finalmente se despidieron un poco menos. Y en el caso de Calama, hasta la semana pasada habíamos sabido que se habían despedido alrededor de 70 trabajadores a honorarios por motivos o justificaciones vinculadas a cuestiones presupuestarias. No obstante, esas cuestiones presupuestarias afectan directamente a los trabajadores y sus familias. Ahora, en la región de Antofagasta, precisamente, Pablo, preguntarte quizás cuáles son los casos o los municipios más representativos, saber si en Antofagasta, por ejemplo, han ocurrido también despidos de estas características. A ver, como todos sabemos, ha habido un cambio de administración en varios de los municipios de esta región, lo cual ha supuesto también un cambio de algunos equipos y los trabajadores honorarios son la moneda de cambio en esos procesos. Entonces finalmente se afecta la continuidad laboral de cientos de personas y en particular, como te comentaba recién, los casos de Calama, Tocopilla y Mejillones hemos estado sabiendo han sido los más representativos, digamos. No obstante, en todos los municipios se han producido cambios más o menos significativos y despidos más o menos importantes en el caso de los honorarios. Obviamente no se igualaría, como tú dabas, ese número de casi 400, por ejemplo, en municipios en la capital nacional. ¿Sería mucho menos el orden en que quizás se han despedido hasta ahora? Lo que pasa es que eso también tiene que ver con la magnitud de la contratación a honorarios en determinados municipios. O sea, en Maipú tenemos 2.700 trabajadores honorarios trabajando para la municipalidad, a diferencia, por ejemplo, de municipios como el de Antofagasta, que tenemos 250, y por lo tanto un despido de 50 trabajadores honorarios en Antofagasta sería similar a 470 en términos de magnitud en Maipú, digamos. Pablo, preguntarte cómo opera un poco la legislación, ya que se han conocido las condiciones en que muchas veces se trabaja con el no reconocimiento de vacaciones, por ejemplo, de prenatal o postnatal y otros beneficios que los trabajadores honorarios no tienen. Entonces, parecen quedar siempre al margen de un sistema contractual. ¿De qué manera la justicia, por ejemplo, podría enfrentar algunos de estos casos o la reclamación de estos trabajadores que parecen quedar desamparados? A ver,
Los trabajadores y trabajadoras honorarios, fundamentalmente a propósito de su organización a partir del 2009 y sobre todo del 2014 en adelante, o sea, actualmente contamos con 117 sindicatos de trabajadores honorarios del Estado a nivel nacional, hemos ido ganando algunos derechos relativos a feriados legales, relativos a días compensatorios, que han sido dictaminados también por Contraloría. Ahora, eso no quita la alta precariedad que tiene el contrato honorario. Voy a recordar solamente una cita del actual Contralor General de la República, que hace una semana en una entrevista dijo que trabajar honorarios para el Estado debe estar en el peor de los mundos dentro del sector público. Ahora, desde el punto de vista judicial, el año pasado, en mayo del 2015, se sienta jurisprudencia por la Cuarta Sala Laboral de la Corte Suprema que reconoce la relación laboral, un vínculo de subordinación y dependencia entre un trabajador de la Municipalidad de Santiago a honorario y el municipio, lo que obliga a ese municipio a pagarle las cotizaciones previsionales, indemnizaciones por año de servicio y una serie de otras prestaciones regidas por el Código Laboral. A partir de eso se han dado 60 fallos más en la Corte Suprema y otros cientos más en Corte de Primera y Segunda Instancia, que lo que hacen es reconocer esa relación de subordinación y dependencia, lo que, si lo piensas, para el caso de 306.000 trabajadores honorarios, más de la mitad del Estado, que demandaran al Estado, serían cifras aproximadamente de 70 teletones 2016. O sea, Pablo, en realidad esa es la magnitud y el nivel de lo que estamos hablando. ¿Sientes que todavía el tema está invisibilizado o sienten ustedes que algunas de las acciones que han realizado quizás el 2016, en particular cuando se conociera quizás un poco más el tema o la situación de los trabajadores honorarios, hay un cambio, podría haber un trato distinto en realidad, porque estás hablando de cifras muy altas, quizás si hacer un cambio del sistema lo que implicaría en el fondo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que a pesar de que hemos realizado acciones de visibilización a nivel local y a nivel nacional como organizaciones honorarios, sigue siendo un tema que por una parte hay desconocimiento por parte de muchos trabajadores y trabajadoras, pero también hay miedo a organizarse, hay miedo a demandar cuando efectivamente llevas trabajando 10 años a honorarios y sin ningún motivo no te renuevan el contrato. Y a sabiendas que puedes demandar no lo hacen. Entonces hay un trabajo de sensibilización y de información que es constante y que esperamos continuar el año 2017. Tú dices esa concientización de que un trabajador también conozca sus derechos y se atreva quizás a demandar, estaría avanzando. ¿También es así en la región de Antofagasta y en particular, Pablo, ahí lo pregunto por el trabajo que ustedes han realizado con estos municipios? Es decir, ¿hay reuniones periódicas, hay acercamiento quizás con los ediles para entender que debe haber un trato distinto con estos trabajadores? Sí, en particular en el caso de Calama, de Tocopilla, Antofagasta, que son las comunas que tienen actualmente sindicatos. Al menos en el caso de Antofagasta hemos ido avanzando, hemos tenido un diálogo fructífero con la autoridad que nos ha permitido mantener algunos derechos e ir avanzando en otros. En el caso de Calama y Tocopilla hemos tenido situaciones complejas donde se han despedido a dirigentes y dirigentes sindicales, lo cual ha debilitado altamente sus organizaciones. Pero continuamos realizando acciones conjuntas y precisamente en ese marco esta semana van a venir un par de abogados que han sido los que ganaron este primer juicio en la Corte Suprema, este primer recurso, y han ido ganando una serie de otros casos más en diferentes instituciones fiscales y municipios. Y lo que nos interesa ahí es tener encuentros tanto con honorarios de Antofagasta como de Calama para informarles respecto de cuáles son las opciones de defensa que tienen para que se les reconozca el vínculo laboral con el Estado. Ahora, Pablo, hablando justamente de épocas de balance, ¿cierto? Y también de desafíos, ¿cuáles serían quizás los puntos que ustedes consideran ya una prioridad y en los que este 2017 quizás se han planteado levantar como tema, mejorar o llevar alguna acción concretamente legal para este año en torno, ¿cierto?, a la contratación de trabajadores honorarios? A ver, hay varias cuestiones. A nivel nacional es importante el reconocimiento de los derechos sindicales de las organizaciones a honorarios.
los fueros sindicales. Es importante generar una política de buenas prácticas a nivel del Estado respecto de los honorarios, una política de personal que permita evaluar con participación de todos los trabajadores y trabajadoras, así como de sus empleadores, el desempeño de los trabajadores, de tal manera que uno sepa eventualmente cuando lo despiden, por qué lo despiden, o también pueda tener participación en el proceso mismo de evaluación. Nos parece también importante que la defensa legal es un arma que se puede utilizar y que vamos a utilizar en caso de ser necesario. Y también nos parece importante el reconocimiento como trabajadores y trabajadoras. Ahí hay toda una discusión respecto de si es importante que los honorarios pasen a planta o es importante que los honorarios sean reconocidos como trabajadores en el marco del Código del Trabajo. Eso es una discusión un poco más de mediano plazo, pero por lo pronto lo fundamental es visibilizar, aumentar la cantidad de trabajadores organizados, aumentar la cantidad de organizaciones. Tenemos universidades públicas como la Universidad de Antofagasta en esta ciudad, que tiene aproximadamente 1000 trabajadores honorarios y no están organizados, y eso es tremendamente preocupante considerando que año a año se despiden personas que tienen responsabilidad administrativa, que trabajan lo mismo con planta, sin embargo están honorarios a disposición de la autoridad de turno. Claro, como tú indicabas, Pablo, justamente es un tema que no está tan visible y uno se imaginaría eso, quizás los trabajadores, ¿cierto?, del sistema público o los vas a asociar a distintas reparticiones públicas, ¿cierto?, a nivel de gobiernos regionales o a través de municipios, pero es cierto, hay una serie de otros organismos como el que mencionabas, la propia universidad, ¿cierto?, en este caso del Estado, que también tiene un gran número de contrataciones a honorarios. Es un tema que quizá vaya a sensibilizar a muchos otros, pero tú indicas que la organización es la única manera en que esto podría, en el fondo, tener una repercusión mayor, y es lo que un poco viene dándose a nivel país también, ¿no? Así es. O sea, si pensamos solamente en la NEF, por ejemplo, cuando negocia el sector público no tiene derecho a negociar de acuerdo al mismo estatuto administrativo. No obstante, cuando ellos se organizan en el año 43 con Clotario Blester y otros dirigentes y dirigentes más, lo hacen a partir de la necesidad de que la organización, o el reconocimiento de que la organización es la única forma de ir avanzando en derechos, y con los honorarios pasa algo similar, como pasó también con los subcontratistas y con todas las formas precarizadas de trabajo que tenemos actualmente. Hay que recordar que precisamente a propósito de las cifras del INE de la semana pasada, la mayoría de las personas están contentas porque baja el empleo. No obstante, si uno se empieza o se pone a analizar esas cifras, se da cuenta que el aumento del empleo a su vez trae aparejada una mayor precariedad del empleo. O sea, hay más trabajo, pero el trabajo es más precario, de menor calidad, y eso a nosotros nos preocupa, digamos. Pablo, quisiera agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana en Primer Minuto Informativo, y vamos a estar atentos también a cómo va desarrollándose este 2017, ¿cierto? El tema de la contratación de trabajadores honorarios es una realidad que vive Chile y varias de estas organizaciones o reparticiones públicas también. Sí, me gustaría, bueno, agradecer y dar dos avisos. Primero, este jueves, como comenté, van a estar estos abogados desde Santiago acá, y vamos a hacer la invitación abierta a todos los trabajadores y trabajadoras honorarios del Estado que quieran participar, informarse, y vamos a informar debidamente los horarios y los lugares donde vamos a realizar esa actividad. Y lo segundo, me voy a tomar la libertad de avisar que hoy se va a realizar una actividad en solidaridad con la Machi Francisca Linconado, que se encuentra en huelga de hambre desde el 23 de diciembre, acusada injustamente por su participación en el incendio ocurrido hace algunos años, que terminó con la muerte de la familia Luxinger-Macay. Pablo, esa actividad solidaria que dices tú, ¿se va a realizar de qué manera y quiénes la integran también? Bueno, hay diferentes organizaciones sociales dentro de las cuales nosotros participamos también, la coordinadora No Más FP, y es una actividad que se va a realizar, parte entiendo en la Plaza Sotomayor a las 6 de la tarde, y va a terminar en Prat con Mata en un acto cultural.